Mi hermano siempre me llamaba su empleado porque yo mantuve la casa trabajando en la empresa de mis padres durante 15 años, mientras él estudiaba. Cuando terminó, mis padres le regalaron la empresa y él me echó como un perro. Hoy la empresa está en ruinas y él me suplica un puesto en la competencia que yo dirijo. Hasta hace un mes, creía que tenía una familia. Ahora sé que lo único que tenía era un puesto de trabajo a muy largo plazo con los peores jefes del mundo. Mi hermano, el flamante Daniel, tiene 35. Él es la razón por la que estoy escribiendo esto desde el sofá de un colega, apestando a cerveza barata y a pura desesperación. La historia es larga y jodida, pero supongo que tengo tiempo de sobra. Mis padres, Javier e Isabel, llegaron a este país con nada más que las ganas de trabajar. Fundaron una pequeña empresa de remodelaciones, Hernández Restoration y Builders. Crecí entre el olor a madera cortada y el polvo de la tablaroca. Mientras otros niños jugaban videojuegos, yo aprendía a usar un taladro. No me quejo de eso, el trabajo duro es lo único que he conocido. A los 18, recién graduado de la preparatoria, mientras todos mis amigos se iban a la universidad, yo me puse el cinturón de herramientas a tiempo completo. Mi papá me dijo que la universidad no era para todos y que mi lugar estaba ahí, aprendiendo el negocio familiar desde los cimientos. Y eso hice. Me partí el lomo durante 15 putos años. Empecé barriendo escombros y cargando cubos de yeso, y poco a poco, me convertí en la mano derecha de mi viejo. Aprendí a estimar trabajos, a tratar con proveedores, a manejar a los equipos de trabajo y, lo más importante, a lidiar con clientes insoportables que cambiaban de opinión cada 5 minutos. En los últimos 5 años, mi papá ya casi no iba a las obras, era yo quien las dirigía todas. Yo era la cara de la empresa, el que se aseguraba de que el dinero siguiera entrando para que todos tuviéramos un techo y comida en la mesa. Mientras yo me llenaba las manos de callos, mi hermano Daniel vivía en una realidad paralela. Él era el listo, el que sí iba a ir a la universidad para darnos a todos un futuro mejor. Y vaya que se lo tomó en serio. Primero, se sacó una licenciatura en Historia del Arte, porque según él, le daba perspectiva estética. Un puto dineral tirado a la basura. Cuando terminó, en lugar de buscar un trabajo, convenció a mis padres de que necesitaba un MBA para poder llevar el negocio al siguiente nivel. Otros 4 años y cientos de miles de dólares que salieron, en gran parte, de los proyectos que yo sudaba sangre para sacar adelante. Daniel venía a casa en vacaciones, siempre impecable, con sus camisas de marca y su aire de superioridad. Se paseaba por las obras que yo dirigía, sin mancharse los zapatos, y hablaba de teorías de optimización de la cadena de suministro y sinergia empresarial con mi papá, que lo escuchaba embobado. La peor parte era su bromita. Su chiste favorito. Cuando venían sus amigos pijos de la universidad, me señalaba con la cabeza mientras yo estaba cubierto de serrín y me presentaba diciendo algo como, ese de ahí es mi hermano Leo. El músculo de la operación. Cuando yo tome el control, será mi empleado estrella, ¿a que sí? Y se reía. Todos se reían. Mis padres, en lugar de pararle los pies, le seguían la corriente. Mi madre, Isabel, siempre decía con una sonrisita que Daniel tiene grandes planes para todos. Yo me tragaba la rabia, apretaba los puños dentro de mis guantes y seguía trabajando, diciéndome a mí mismo que un día todo ese esfuerzo valdría la pena. Que reconocerían mi lugar en la empresa que yo había ayudado a mantener a flote. ¡Qué puto iluso! Hace un mes fue la fiesta de graduación del MBA de Daniel. Mis padres alquilaron un salón, invitaron a toda la familia y amigos. Estaban que no cabían en sí de orgullo. Al final de la noche, mi padre, Javier, pidió la palabra. Con lágrimas en los ojos, anunció su retiro. Dijo que había trabajado toda su vida y que era hora de descansar, pero que dejaba la empresa en las mejores manos posibles. Mi corazón se aceleró. Pensé que por fin llegaría mi momento, que anunciaría una sociedad entre hermanos. Pero no, mi padre continuó, diciendo que todo su sacrificio había sido para que su hijo mayor, Daniel, el hombre con la educación y la visión, se convirtiera en el nuevo y único presidente y dueño de Hernández Restoration y Builders. Hubo un aplauso atronador.
A mí ni me mencionaron. 15 años de mi vida, borrados en un puto discurso. El lunes siguiente, fui a la oficina a las 6 de la mañana, como siempre. La puerta del despacho de mi padre estaba cerrada. Cuando la abrí, allí estaba Daniel, reclinado en el sillón de mi viejo, con los pies sobre el escritorio, hablando por su celular nuevo. Me hizo un gesto con la mano para que esperara. Cuando colgó, me miró con una sonrisa que me heló la sangre. Me dijo que, como nuevo presidente, tenía que tomar decisiones difíciles para modernizar la estructura de la empresa. Soltó una parrafada de mierda corporativa sobre reestructuración de personal y optimización de recursos. La conclusión fue que mi puesto, el de supervisor de obra y jefe de proyectos, era redundante en su nueva visión. Me estaba despidiendo. Sin más. Me extendió un sobre con un cheque de liquidación que no cubría ni 2 meses de mi sueldo. Le pregunté, con la voz temblorosa de pura ira, qué coño se suponía que debía hacer. Él se encogió de hombros y tuvo los huevos de decirme que lo viera como una oportunidad para encontrar mi propio camino. Salí de allí como un autómata. Llamé a mis padres, esperando, no sé, algo de apoyo. Fue peor. Mi madre me acusó de ser un egoísta y un envidioso. Me dijo que en lugar de armar un drama, debería estar agradecido y apoyar a mi hermano, que ahora él era el jefe y sabía lo que era mejor para el legado familiar. Legado. Me cago en su puto legado. Me colgaron. Esa fue la última vez que hablé con ellos. Ahora estoy aquí, en el sofá de mi amigo Miguel, intentando procesar cómo la gente que se supone que te quiere más que a nadie en el mundo puede arrancarte la vida de un plumazo y ni siquiera pestañear. Pero una cosa tengo clara, esto no se va a quedar así. Puede que ahora esté en el fondo del pozo, pero voy a salir. Y cuando lo haga, juro por Dios que se van a tragar todas y cada una de sus palabras. Pienso destruir a Daniel. Pienso hacerle pagar por esta humillación, cueste lo que cueste. Actualización 1. Ha pasado medio año desde que mi vida se fue al carajo. Los primeros 2 meses son un borrón asqueroso de whisky barato y mañanas en las que no sabía ni dónde estaba. El sofá de mi amigo Miguel se convirtió en mi universo, un universo que olía a desesperación y a pizza rancia. Mi teléfono vibraba de vez en cuando con llamadas de tíos y primos, segaramente enviados como exploradores por mis padres, pero nunca contesté. ¿Qué les iba a decir? ¿Que la gente que me dio la vida me había tratado como a una puta herramienta rota? Me aislé por completo, hundiéndome en un pozo de autocompasión y un odio tan profundo que me daba miedo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de suficiencia de Daniel al despedirme o escuchaba la voz fría de mi madre llamándome egoísta. Era un veneno que me recorría las venas 24/7. Pero no puedes vivir en el sofá de tu amigo para siempre, y el dinero de la ridícula liquidación se acabó más rápido de lo que canta un gallo. Tocó enfrentarse al mundo real, y el mundo real es una mierda cuando tienes 33 años y tu único currículum es una empresa familiar que ahora lleva el nombre de tu verdugo. La búsqueda de trabajo fue una lección de humildad de las que te dejan cicatriz. Entré en docenas de entrevistas. En algunas, los gerentes de recursos humanos, chavales de 20 y pocos años con títulos relucientes, miraban mi historial y me preguntaban con condescendencia por qué nunca había obtenido un título en gestión de la construcción. ¿Cómo coño les explicas que mientras ellos estudiaban la teoría, yo estaba lidiando con inspectores corruptos, con proveedores que no entregaban a tiempo y con tormentas que amenazaban con joder el trabajo de 3 semanas? Para ellos, yo era solo un obrero glorificado sin un puto papel que validara mis 15 años de experiencia. En otras entrevistas, el apellido Hernández era el problema. Los dueños de otras empresas de construcción lo reconocían y la conversación se volvía incómoda, llena de preguntas indirectas sobre por qué ya no trabajaba con mi familia. Cada entrevista era como si me echaran sal en la herida, recordándome que no solo había perdido mi trabajo, sino también mi identidad. Después de semanas de rechazos, la desesperación empezó a ganarle la partida al orgullo. Empecé a aplicar a puestos muy por debajo de mi capacidad, cualquier cosa que pagara las cuentas. Así fue como terminé en Keystone Builders. Eran los peces gordos de la ciudad, uno de nuestros competidores más serios,
el tipo de empresa a la que mi padre siempre había mirado con una mezcla de envidia y desprecio. Apliqué online a un puesto de asistente de jefe de proyecto sin ninguna esperanza. Para mi sorpresa, me llamaron. La entrevista no fue con un niñato de recursos humanos, sino con el superintendente general del sitio, un tipo curtido llamado Frank, de unos 60 años, con manos como martillos y una mirada que parecía atravesarte. No le importó una mierda mi falta de título. Me hizo preguntas técnicas, directas al grano. Me preguntó cómo manejaría un problema de humedad en un sótano recién sellado, o cuál sería mi plan si un subcontratista de electricidad se declarara en quiebra a mitad de un proyecto. Le respondí con el tipo de detalle que solo te dan los años de experiencia, describiendo no solo las soluciones, sino los problemas que podrían surgir de esas soluciones. Vio que yo no era un teórico. Vio que yo había estado en el barro. Me ofreció el trabajo al final de la entrevista. El sueldo era una mierda, menos de la mitad de lo que ganaba antes, pero era un puto salvavidas. Las primeras semanas en Keystone fueron un infierno para mi ego. Pasé de dirigir equipos de 20 hombres a ser el último mono, el que se aseguraba de que hubiera café caliente y copias de los planos para todos. Tenía que pedirle permiso para todo a un jefe de proyecto que era 5 años menor que yo y que, sinceramente, no sabía diferenciar una viga de carga de una viga de adorno. Tuve que morderme la lengua innumerables veces para no gritarle que su planificación era un desastre o que el proveedor que estaba contratando era famoso por entregar material de segunda. Era humillante, era frustrante, pero en medio de toda esa mierda, algo cambió en mi cabeza. Empecé a observar. Keystone no era la empresa de mi padre. Tenían sistemas, protocolos, software de gestión de proyectos que yo nunca había visto. Aprendí sobre normativas de seguridad corporativa, sobre reportes de progreso estandarizados, sobre una forma de hacer negocios mucho más grande y estructurada. Dejé de ser el jefe y me convertí en un estudiante de nuevo, absorbiendo cada pedazo de información como una esponja. El odio hacia mi hermano seguía ahí, ardiendo a fuego lento, pero ahora tenía un nuevo combustible, el conocimiento. Hace un par de semanas, me encontré con Héctor, uno de los capataces más antiguos de la empresa de mi padre, uno de los primeros que Daniel despidió para reducir costos. Nos tomamos unas cervezas y me contó el desastre. Daniel, en su infinita sabiduría de MBA, había despedido a casi toda la vieja guardia, a los hombres que sabían los secretos del oficio, y los había reemplazado con jornaleros baratos y sin experiencia. Me contó, ahogándose de la risa, que Daniel se había comprado una camioneta de lujo con el logo de la empresa, mientras le decía a los equipos que tenían que reciclar hasta los clavos torcidos. La calidad del trabajo se había desplomado. Estaban perdiendo clientes de toda la vida, gente que le había sido fiel a mi padre por décadas, porque Daniel no cumplía los plazos y entregaba trabajos llenos de chapuzas. El colmo fue que perdieron el contrato de remodelación de un restaurante local porque el nuevo equipo de Daniel instaló mal la fontanería y causó una inundación la noche antes de la inauguración. Escuchar todo eso me produjo una sensación extraña, una mezcla de tristeza por el legado de mi padre y una satisfacción oscura y retorcida. La primera prueba tangible de que sin mí, el empleado, el cerebro no era más que un puto inútil con un diploma caro. Ya no siento esa rabia ciega de los primeros días. Ahora es algo más frío, más calculado. Cada día que paso en Keystone, aprendiendo sus métodos, demostrando mi valía, siento que estoy forjando un arma. Mi venganza no será un grito en una discusión familiar. Será el ruido ensordecedor de mi éxito mientras el imperio de mi hermano se derrumba en silencio. Actualización 2. 2 años. Han pasado 2 años desde que empecé a cargar cubos de cemento figurativamente en Keystone. Ya no soy el asistente de nadie. He ascendido por la escalera corporativa a una velocidad que, según me han dicho, es casi inaudita en esta empresa. Pasé de asistente a jefe de obra, y desde hace casi un año, soy jefe de proyecto, con todas las letras. Manejo mi propio equipo, mis propios presupuestos, y tengo una reputación de ser el tipo al que le dan los proyectos que están a punto de irse al infierno para que los rescate. Resulta que combinar 15 años de experiencia práctica en el barro con los recursos y la estructura de una corporación gigante es una fórmula bastante potente.
Ya no vivo en aquel cuchitril. Tengo un buen apartamento en el centro, manejo una camioneta de la empresa que no es lujosa pero sí impone respeto, y por primera vez en mi vida, el dinero no es una preocupación que me despierte a las 3 de la mañana. He construido una nueva vida, ladrillo a ladrillo, muy lejos de las ruinas de mi pasado familiar. Hace 6 meses, en la reunión semanal de gerencia, soltaron la bomba. El consorcio que gestiona el centro comercial Northgate Plaza había rescindido su contrato de renovación con Hernández Restoration y Builders. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ese contrato no era un cliente más, era la puta joya de la corona. Era el proyecto más grande y lucrativo que la empresa de mi padre había tenido jamás, un acuerdo de varios años que básicamente garantizaba su estabilidad financiera. Yo mismo había dirigido las 2 primeras fases antes de que me echaran, conocía cada viga y cada tubería de ese maldito lugar. Según los rumores que corrían por la oficina, Daniel había convertido el proyecto en un circo de 3 pistas. Se había peleado con los arquitectos, había intentado reducir costos usando materiales de mierda que no cumplían con las especificaciones y, lo peor de todo, había fallado en 3 plazos consecutivos. El consorcio, harto de su arrogancia y su incompetencia, le dio una patada en el culo y abrió una licitación de emergencia para que una empresa seria terminara el desastre. Y por supuesto, Keystone se llevó el contrato. Lo que pasó después fue, y no exagero, uno de los momentos más jodidamente surrealistas y satisfactorios de mi vida. Frank, mi primer jefe aquí y ahora vicepresidente de operaciones, me llamó a su oficina. Tenía los planos del Northgate Plaza extendidos sobre su mesa. Me miró por encima de sus gafas y me dijo que sabía de mi historia con ese proyecto. Me dijo que el trabajo estaba hecho una mierda, que el cliente estaba furioso y que necesitaban a alguien que no solo supiera de construcción, sino que entendiera las entrañas de ese lugar y pudiera enderezarlo sin perder más tiempo. Luego me señaló con su bolígrafo y me dijo que ese alguien era yo. Me estaba entregando, en bandeja de plata, la oportunidad de volver como un puto conquistador al mismo lugar del que mi hermano me había desterrado. No era solo un trabajo, era el universo dándome la razón con una fuerza brutal. Acepté con una calma que no sentía por dentro. Por dentro, era un volcán en erupción. Regresar a esa obra fue como entrar en una dimensión paralela. Conduje mi camioneta de Keystone a través de las mismas puertas por las que antes entraba con la de mi padre. Llevaba un casco con un logo diferente, un chaleco de una empresa más grande, más poderosa. Y yo era el que mandaba. El sitio era un caos. Había trabajos a medio hacer por todas partes, materiales de mala calidad apilados y un ambiente de desolación entre los pocos subcontratistas que quedaban. Lo primero que hice fue llamar a Héctor y a otros 3 de los viejos capataces que Daniel había despedido. Les ofrecí el doble de lo que ganaban para que volvieran a trabajar en ese proyecto, pero esta vez, para mí. Ver sus caras al aceptar no tuvo precio. Fue mi primera victoria. Durante las siguientes semanas, nos dedicamos a deshacer metódicamente toda la mierda que había hecho el equipo de mi hermano. Tuvimos que arrancar paredes enteras de tablaroca mal instalada, rehacer conexiones eléctricas que eran un peligro de incendio y levantar suelos que no estaban nivelados. Cada pieza de incompetencia que corregíamos era como un pequeño acto de exorcismo. Con los recursos de Keystone y el conocimiento de mi viejo equipo, convertimos ese desastre en un reloj suizo. Empezamos a cumplir y a superar los plazos. El cliente, que al principio nos miraba con desconfianza, empezó a sonreír en las reuniones. Terminamos la fase completa un mes antes de lo previsto y, a pesar del costo de rehacer el trabajo de Daniel, logramos mantenernos por debajo del nuevo presupuesto. Mi nombre se convirtió en una leyenda dentro de Keystone. El tipo que no solo salvó el proyecto Northgate, sino que lo convirtió en un puto éxito. De mi familia, no he sabido nada. Silencio absoluto. Es como si hubieran dejado de existir en mi planeta, y yo en el suyo. A veces, conduciendo por la ciudad, creo ver la vieja camioneta de mi padre, cada vez más abollada y oxidada, y siento una punzada de algo que no sé si es lástima o desprecio. Pero la sensación pasa rápido. Ya no hay rabia caliente, solo una fría y serena satisfacción.
La venganza que una vez soñé en un sofá apestoso a cerveza ya no es un sueño. La estoy construyendo, día a día, con mis propias manos. Y los cimientos son más sólidos que cualquier cosa que ellos hayan construido jamás. Actualización 3. Ha pasado 3 años, lo que suma un total de 5 años desde que mi vida anterior se incendió y quedé reducido a cenizas. Pero de esas cenizas, he construido un puto rascacielos. Ya no soy jefe de proyecto. Keystone ha sido bueno conmigo, o mejor dicho, yo he sido jodidamente bueno para Keystone. Hace un año me ascendieron a director de operaciones de toda la región. Ahora paso más tiempo en salas de juntas que en obras, supervisando una cartera de proyectos que valen más dinero del que mi padre ganó en toda su vida. Soy socio minoritario de la firma, tengo una casa en las afueras con un jardín que pago a alguien para que cuide, y mi nombre es conocido y respetado en el sector. He llegado a un punto en el que ya no pienso en la venganza. No activamente, al menos. Mi éxito se ha convertido en un estado tan permanente que la miseria de ellos es simplemente el ruido de fondo de mi vida, como el zumbido de un refrigerador que ya ni siquiera notas. La empresa familiar, Hernández Restoration y Builders, está muerta. No oficialmente en quiebra, al menos no que yo sepa, pero funcionalmente es un cadáver. Por lo que he podido averiguar a través de la industria, vendieron el taller y el pequeño edificio de oficinas hace un par de años para cubrir deudas masivas. Todo el equipo pesado, las excavadoras, los camiones de volteo, todo se liquidó en subastas. Ahora, la empresa es solo Daniel y una furgoneta destartalada. Lo sé porque un conocido me envió una captura de pantalla de un anuncio en una página de servicios locales. Allí estaba, el logo descolorido de la empresa de mi padre, y debajo, en letras pequeñas, una lista de servicios: reparación de goteras, instalación de azulejos, pintura de interiores, trabajos de manitas. El hombre con un MBA carísimo que iba a revolucionar la industria ahora compite con jubilados que buscan un ingreso extra. La humillación es tan profunda, tan absoluta, que casi se siente impersonal. Es como leer sobre un desastre natural en un país lejano. Sabes que es terrible, pero no sientes la conexión directa. Anoche, todo ese distanciamiento se hizo añicos. Estaba en mi despacho en casa, revisando los presupuestos para la construcción de un nuevo complejo de oficinas, cuando mi móvil personal sonó. Era un número bloqueado. Normalmente no contesto, pero por alguna razón, lo hice. Hubo un silencio, solo el sonido de una respiración temblorosa, y entonces, una voz que no había oído en 5 años, una voz que mi cerebro tuvo que esforzarse por reconocer, dijo mi nombre. Era mi madre. Sonaba vieja, frágil, como una grabación gastada. Empezó a llorar casi de inmediato, un llanto entrecortado y patético que no me provocó ninguna compasión. Me contó, entre sollozos, la historia completa de su caída. Me habló de las deudas, de los préstamos que habían pedido contra la casa para tratar de mantener a flote el negocio de Daniel, de cómo todos los bancos les habían cerrado las puertas. Me dijo que mi padre había tenido un problema de corazón hacía unos meses, que el estrés lo estaba matando lentamente. Y luego vino el golpe de gracia, el banco les había notificado que iban a ejecutar la hipoteca. Iban a perder la casa. La casa en la que crecí, la casa cuyas paredes ayudé a levantar en una ampliación que dirigí cuando tenía 23 años. Después de vomitar toda su miseria, llegó la verdadera razón de la llamada. No me pidió dinero directamente, supongo que incluso en su desesperación, le quedaba un mínimo de orgullo, o quizás sabía que la respuesta sería no. En cambio, me suplicó, con una voz que era una mezcla de lamento y orden, que por favor hablara con Daniel. Me pidió que lo llamara, que me reuniera con él. Sus palabras exactas fueron: tú sabes de esto, Leo. Tú siempre supiste cómo funcionaba todo. Él te escuchará. Aconséjalo, por favor. Ayúdalo a encontrar una solución. La ironía era tan espesa que casi me ahogo. 15 años siendo el empleado, el músculo, el hombre cuyo puesto era redundante. Y ahora, querían que ese mismo hombre, con ese mismo conocimiento que despreciaron, fuera el puto consultor de crisis para salvar al genio con el MBA que lo había perdido todo.
Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire como humo tóxico. Tomé una respiración profunda, y con la voz más calmada y vacía que he usado en mi vida, le di mi respuesta. Le dije que no. Le dije que ellos habían tomado su decisión hacía 5 años. Le recordé que le habían entregado el futuro de la familia al hijo con la visión y la educación. Le dije que yo solo era un simple trabajador, que qué tipo de consejo podría darle yo a un hombre con un máster en administración de empresas. Le dije que no era mi circo y que esos no eran mis monos. Ella empezó a gritar, a llamarme cruel, a decirme que cómo podía darle la espalda a mi propia sangre. No la dejé terminar. Con la misma calma, le dije, ustedes me enseñaron lo que significa la familia. Y lo que significa el negocio. No los confundiré nunca más. Adiós, Isabel. Y colgué. No sentí rabia. No sentí victoria. Solo sentí el chasquido final de un cable que llevaba mucho tiempo deshilachado. La puerta al pasado no solo estaba cerrada, ahora le había puesto un cerrojo y había tirado la llave al fondo del océano. Actualización 4. 7 años. A veces, cuando estoy sentado en mi oficina en el piso 20, mirando la ciudad extenderse bajo mis pies. Me cuesta trabajo conectar al hombre que soy ahora con el chaval destrozado que dormía en el sofá de su amigo hace 7 años. Son dos personas completamente distintas, que habitan en universos diferentes. He seguido escalando en Keystone. Hace un año, me nombraron vicepresidente de Desarrollo Estratégico. Ya no solo ejecuto los planes, ayudo a crearlos. Viajo por todo el país, negocio acuerdos que definen el futuro de la empresa y vivo una vida que, para ser honesto, supera cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Tengo una relación estable con una mujer maravillosa, Sara, que es arquitecta y no tiene ni puta idea de la telenovela barata que fue mi vida familiar. Conoce la versión corta y limpia, que tuve diferencias irreconciliables con mi familia sobre el negocio y decidí empezar mi propio camino. No necesitas saber los detalles sangrientos. Ese capítulo de mi vida está en un libro cerrado, guardado en un sótano polvoriento de mi mente. Pensaba que ese libro permanecería cerrado para siempre. Creía que la llamada de mi madre hace 2 años había sido el epílogo. El punto y final. Pero me equivocaba. El verdadero final, al parecer, exige una confrontación cara a cara. Sucedió esta mañana. Era un martes normal, una rutina de café, correos electrónicos y preparación para una reunión con inversores. Estaba limpiando mi bandeja de entrada, borrando spam y archivando informes, cuando un nombre en la lista de remitentes hizo que se me helara la sangre en las venas, Daniel Hernández. El corazón me dio un vuelco, una reacción física y primitiva que me sorprendió a mí mismo. Mi primer impulso fue marcarlo como spam y borrarlo para siempre, mandarlo al abismo digital junto a las ofertas de Viagra y las estafas nigerianas. Pero me detuve. El asunto del correo era tan simple y tan patético que me desarmó. No ponía urgente ni familia. Solo decía, solicitud de reunión. La curiosidad, esa perra traicionera, me pudo. Hice clic. El correo era corto, apenas 3 frases. Estaba escrito en un tono tan formal y sumiso que costaba creer que viniera del mismo hombre que me había llamado su empleado toda la vida. Me escribía para decirme que era consciente de mi posición y de lo ocupado que debía de estar. Pero que le estaría eternamente agradecido si podía concederle 15 minutos de mi tiempo para discutir un asunto personal de gran importancia. No había rastro del viejo Daniel. Ni una gota de arrogancia, ni un indicio de derecho adquirido. Era el correo de un mendigo. Un mendigo con una conexión a Internet. Me recliné en mi silla, mirando la pantalla. Podría ignorarlo. Podría borrarlo y seguir con mi vida, y él probablemente no volvería a intentarlo. Sería lo más fácil. Pero después de todos estos años, después de todo el dolor y la rabia y el esfuerzo, me di cuenta de que no quería que terminara con una llamada lastimera de mi madre o un correo electrónico borrado. Quería el cierre. Quería ver con mis propios ojos el resultado final de su arrogancia y de mi trabajo. Quería presenciar el último acto de esta tragedia griega de poca monta.
Mi respuesta fue tan meditada como fría. Escribí un correo de una sola línea, redactado en el tono que usaría con un proveedor de bajo nivel que pide una cita. Le dije que estaría disponible el jueves a las 10 de la mañana en el Starbucks de la calle Oak y que tenía otra reunión a las 10:30, por lo que esperaba puntualidad. Elegí el lugar y la hora con una intención muy clara. Un lugar público, impersonal. Un límite de tiempo estricto que dejaba claro que esto no era una reunión familiar, sino una molestia que estaba encajando a duras penas en mi importante agenda. Le di al botón de enviar sin dudarlo. La respuesta de él fue casi instantánea, un simple gracias. Allí estaré. Así que aquí estoy, esperando a que llegue el jueves. No estoy nervioso. No estoy enfadado. Siento una calma extraña, casi clínica. Es la sensación que debe tener un cirujano antes de hacer la incisión final para extirpar un tumor que lleva mucho tiempo creciendo. Sé perfectamente lo que va a pasar. Sé que se va a humillar. Sé que va a suplicar. Y por primera vez en 7 años, sé con absoluta certeza que el poder, todo el puto poder, está en mis manos. Y pienso usarlo. Actualización final. Llegué al Starbucks a las 10 en punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Pedí un café solo, negro y amargo, y elegí una pequeña mesa en una esquina desde donde podía ver la puerta. Él llegó a las 10:04, y esos 4 minutos de retraso me lo dijeron todo. Ya no era el hombre que valoraba su tiempo por encima del de los demás. Entró con la mirada baja, barriendo el local con los ojos hasta que me encontró. Si la llamada de mi madre me había preparado para la decadencia, la visión de mi hermano en persona fue como un putazo en el estómago. Los 7 años habían sido brutales con él. El pelo, antes siempre perfecto, estaba raleado y con canas. La ropa, una camisa de botones y unos vaqueros, no es que fuera vieja, pero colgaba de su cuerpo como si no fuera suya, como si hubiera perdido el peso y la confianza necesarios para llenarla. Se movía con la incertidumbre de un animal herido. Ya no quedaba ni una puta sombra del príncipe heredero que me despidió con una sonrisa de cabrón. Se sentó frente a mí y balbuceó una disculpa por el retraso. No dije nada. El silencio se hizo incómodo, pesado. Empezó a hablar del tiempo, de lo lleno que estaba el local, cualquier mierda para no ir al grano. Lo corté en seco. Le dije, con la voz plana, que tenía exactamente 15 minutos antes de mi siguiente reunión. Eso rompió el dique. Las palabras empezaron a salir a borbotones, una confesión desordenada y patética. Me contó el infierno que habían vivido, con más detalle del que me dio mi madre. La bancarrota no fue solo un fracaso empresarial, fue una humillación pública. Perdió amigos, respeto, todo. Me confesó que mis padres ahora vivían de la seguridad social y de la pequeña pensión de mi padre en un apartamento de mierda de una sola habitación. Me dijo que mi padre apenas hablaba, que se pasaba los días mirando por la ventana, un hombre roto. Y entonces, me miró, y vi por primera vez lágrimas en sus ojos. Me dijo que yo tenía razón. Que él había sido un imbécil, un fraude con un título caro que no sabía nada del mundo real. Que yo era el que había construido la empresa, y él solo la había heredado para destruirla. Fue la disculpa que esperé durante 7 años, y para mi sorpresa, no sentí absolutamente nada al oírla. Después de vaciarse por completo, después de inmolarse verbalmente frente a mí, llegó el momento que ambos sabíamos que iba a llegar. Se inclinó sobre la mesa, con la voz convertida en un susurro ronco, y me lo pidió. Me suplicó un trabajo. Me dijo que no le importaba qué. Que podía limpiar las obras, cargar camiones, llevar cafés, cualquier cosa con tal de tener un sueldo estable para ayudar a nuestros padres. Repitió esa palabra, padres, como si fuera un conjuro mágico. Y luego usó la última bala que le quedaba en la recámara. Me dijo, con la voz quebrada por un sollozo, Leo, por favor. Sé que no me lo merezco, pero somos hermanos. Somos la misma sangre. No me dejes así. Y se quedó mirándome, con toda su desesperación expuesta, esperando mi veredicto. En ese momento, no vi al hombre derrotado que tenía delante.
Vi una película a cámara rápida en mi cabeza, mis manos de adolescente, agrietadas y cubiertas de cemento, su risa en las fiestas familiares, la puerta de la oficina cerrándose en mi cara. El sabor del whisky barato en el sofá de Miguel, las caras de desprecio en las entrevistas de trabajo. Toda la deuda, todo el dolor, todo el esfuerzo. Hice un balance final en mi cabeza. Dejé que el silencio se alargara unos segundos más, observando cómo la esperanza se extinguía lentamente en su rostro. Luego me incliné un poco hacia él y le hablé con una voz suave, casi didáctica. Le dije, tienes razón en todo lo que has dicho. Fuiste un imbécil arrogante y destruiste el legado de papá. Es bueno que por fin lo entiendas. Vi un destello de alivio en sus ojos, la falsa esperanza de que la confesión le otorgaría la absolución. La apagué de inmediato. Continué, pero tienes que entender cómo funciona el mundo que yo habito ahora, Daniel. Keystone Builders tiene una política corporativa muy clara, no contratamos a personas en puestos de responsabilidad que han llevado a sus empresas anteriores a la quiebra. Es un riesgo demasiado grande. Hizo un gesto para interrumpir, para decir que no pedía responsabilidad, pero levanté una mano y lo callé. Y yo, añadí, con la voz bajando un tono, volviéndose dura como el acero, tengo una política personal. No hago negocios con la familia. Es una lección que aprendí de la manera más difícil, gracias a ti, a mamá y a papá. Me diste esa lección gratis, y sería un mal estudiante si no la hubiera aprendido. Así que la respuesta es no. No hay nada para ti en Keystone. No hay nada para ti conmigo. Me levanté. Él se quedó sentado, paralizado, con la boca ligeramente abierta, como si le hubiera dado una bofetada. Saqué mi cartera, tomé un billete de $20, lo puse suavemente sobre la mesa para cubrir ambos cafés y le di una propina al camarero imaginario. Era un gesto final, pequeño, insignificante y absolutamente demoledor. Un punto final a nuestra relación, pagado en efectivo. Lo miré por última vez, al hombre que fue mi hermano, ahora solo un extraño patético en una cafetería. Le dije, buena suerte, Daniel. Y me di la vuelta y me fui. Caminé sin prisa, sin mirar atrás. Salí del local y la luz del sol me dio en la cara. Y mientras me alejaba, la sensación que me invadió no fue de alegría, ni de triunfo, ni siquiera de odio. Fue una sensación de ligereza. Como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante 7 años y, por fin, me la hubiera quitado de la espalda y la hubiera dejado tirada en esa cafetería. El expediente estaba cerrado. La historia, por fin, había terminado. No era el hermano vengativo ni el empleado despedido. Era solo Leo. Y era libre.